Soy Mirna. Como todos los miércoles, regresaba a casa después de la iglesia para descansar. Aquella noche llegué más temprano de lo habitual, pues mi hijo decía sentirse enfermo. Subí las escaleras con calma, sin imaginar que el destino me aguardaba tras una simple puerta. Cuando giré la manija y entré a su habitación, lo que vi cambió mi vida para siempre. Una verdad oculta, un secreto que jamás sospeché. Desde que tengo memoria, mi vida estuvo marcada por la fe. Crecí entre los muros de una iglesia cristiana, donde cada sermón, cada himno y cada oración formaban la brújula de mis días. Mi madre, una mujer de convicciones firmes, soñaba con verme rodeada de hijos. Por eso me llamó Eva, madre de los vivientes. Aquel nombre no era solo un título, era una profecía que pesaba sobre mí desde la cuna. Criada en un hogar estricto, donde la religión era la ley y el deber estaba por encima del deseo, aprendí a obedecer antes de cuestionar. Tal vez por eso me casé joven, buscando formar la familia que tanto me exigieron. Mi esposo no compartía mi fe, pero la respetaba en silencio, y con él descubrí lo que significaba amar y tolerar a pesar de las diferencias. De esa unión nacieron mis dos tesoros, Daniel y Amanda, los hijos que me dieron razones para resistir incluso cuando la vida se tornó más dura de lo que imaginé. Mis hijos compartían los mismos pasillos de la secundaria, pero era como si pertenecieran a universos distintos. Amanda, siempre rodeada de amigos, risueña y llena de energía. Daniel, en cambio, reservado, caminando con paso firme, como si cada día fuese un reto personal. Aunque estudiaban en la misma escuela, pocas veces coincidían, y cada encuentro era tan fugaz que parecía casualidad. Yo, mientras tanto, los observaba desde la distancia con el corazón lleno de orgullo. Estaba feliz porque era el último año de Daniel, un momento decisivo que lo acercaba al mundo adulto. Las conversaciones en casa giraban en torno a matrículas, gastos de universidad y sueños que pronto tendrían que hacerse realidad. Además, en unas semanas llegaría un acontecimiento simbólico. Mi hijo cumpliría 18 años, la mayoría de edad, la entrada oficial a la vida. Y yo no podía evitar preguntarme si estaba realmente preparada para verlo partir de la niñez hacia un futuro lleno de incertidumbre. Desde que eran pequeños, me esforcé en sembrar en Daniel y Amanda las raíces de la fe. Les hablé de valores, de principios, de caminar siempre bajo la mirada de Dios. Durante años, pensé que lo había logrado, que mi voz resonaba en ellos más allá de los muros de nuestra casa. Pero entonces llegó la adolescencia, y con ella un silencio frío que empezó a crecer entre nosotros. Primero fueron excusas pequeñas, el cansancio, las tareas escolares, las salidas con amigos. Luego la resistencia se hizo más evidente. Ya no quería acompañarme a la iglesia, y cada domingo sentía que mi banco en el templo se volvía más vacío. En el caso de Daniel, el cambio era aún más inquietante. Lo veía sentado junto a mí, con los ojos fijos en el suelo, su cuerpo rígido como si cada minuto que pasase allí fuese una tortura silenciosa. Su incomodidad era palpable, casi dolorosa de observar. Al final ambos dejaron de ir conmigo. Mi esposo, siempre sereno y práctico, me pidió que respetara su decisión. Con voz firme pero llena de calma, me recordó que hasta ese momento yo había hecho un buen trabajo. Nuestros hijos eran respetuosos, queridos por la comunidad, y jamás habían dado motivos para avergonzarnos. Aún así, en mi interior sentía un vacío, un miedo que no podía explicar. Como si aquella distancia no fuera solo con la iglesia, sino también conmigo. Mi esposo era un hombre de raíces conservadoras, aunque en otros aspectos parecía un espíritu libre, difícil de atar a la rutina familiar. Su presencia en casa era casi fugaz. Lo veíamos al mediodía, cuando llegaba apresurado a almorzar, y luego desaparecía de nuevo, envuelto en compromisos que lo alejaban hasta la noche. Para cuando regresaba, el reloj ya rozaba la hora de dormir, y sus palabras eran apenas un murmullo cansado. Yo, sin embargo, lo observaba con atención. Había en él una tensión silenciosa, un juicio escondido tras sus ojos cuando miraba a Daniel. No decía nada abiertamente, pero podía sentirlo. Eran pequeños gestos. Un ceño fruncido, un suspiro contenido, una mirada incómoda cuando su hijo hacía o decía algo que rompía sus expectativas.
Nunca lo admitió, pero yo sabía que habían ciertas actitudes de Daniel que le incomodaban. Quizás era solo la adolescencia, me repetía a mí misma, esa etapa rebelde donde los hijos se transforman y los padres debemos aprender a ceder. Y aún así, en el fondo, había algo distinto, algo que no me atrevía a nombrar, pero que me susurraba que Daniel cargaba con un secreto más grande que el simple hecho de crecer. Recuerdo aquel día con claridad, porque la verdad se escondía en lo más simple. Estaba lavando la ropa, cumpliendo con la rutina de siempre, cuando mis ojos se desviaron hacia un rincón del cuarto de Daniel. Allí, casi inadvertido sobre la mesa, brillaba un pequeño papel metálico, cuadrado y discreto. Lo tomé con curiosidad y, al levantarlo, lo reconocí al instante. Un condón. El impacto fue inmediato. Sentí como la sangre me abandonaba el rostro y el corazón empezó a golpearme con fuerza en el pecho. Mi hijo, mi Daniel, jamás nos había presentado a una novia, ni siquiera había insinuado estar interesado en alguien. ¿Qué hacía entonces ese objeto en su habitación? Me quedé allí, de pie, sosteniéndolo con manos temblorosas mientras la memoria me devolvía las lecciones que tantas veces les había repetido. Que el respeto era lo primero, que el sexo debía vivirse con responsabilidad y en el momento adecuado. Había intentado guiarlo por ese camino, con paciencia, con firmeza, y ahora esa pequeña envoltura metálica parecía gritarme que había algo de su vida que desconocía por completo. El miedo me invadió. No era solo la sorpresa de encontrarlo, era la sensación de que mi hijo guardaba secretos más profundos de lo que yo estaba preparada para enfrentar. Esa tarde, cuando Daniel regresó de la escuela, decidí enfrentarlo. El corazón me latía con fuerza, pero intenté mantener la calma porque sabía que si lo hacía con enojo, lo perdería en el instante. Lo llamé a su cuarto y con el sobre metálico en la mano, le recordé lo que siempre le había enseñado, que debía respetarse a sí mismo y a los demás, que el sexo no era un juego sino un acto cargado de responsabilidad. Él bajó la mirada y durante unos segundos que parecieron eternos, permaneció en silencio. Después, levantó sus ojos hacia mí, avergonzados, como si la culpa lo envolviera. Con voz baja, casi temblorosa, me aseguró que todo tenía una explicación. Según dijo, aquel condón no era suyo, sino parte de un proyecto escolar sobre el embarazo en adolescentes. Un simple material de exposición que terminó en su mochila por descuido. Por un instante dudé. Había en su rostro algo que me desconcertaba, una sombra difícil de leer, pero al final quise creerle. Después de todo, siempre le había inculcado la importancia de la honestidad y jamás le enseñé a mentir. Me convencí de que mis sospechas eran solo imaginaciones mías, miedos de madre que a veces agranda todo en su cabeza. Y aunque logré tranquilizarme, dentro de mí quedó una chispa encendida, una voz que susurraba que aquello no era toda la verdad. Esa noche, no pude contener la inquietud que me carcomía por dentro. Me senté con mi esposo en la sala, bajo la tenue luz del televisor apagado, y le conté lo que había encontrado en el cuarto de Daniel. Él me escuchó en silencio, con los brazos cruzados y ese gesto sereno que siempre intentaba imponer sobre mis tempestades. Me dijo que no debía exagerar, que probablemente solo estaba dándole demasiadamente a algo insignificante. Sus palabras buscaban calmarme, pero había en su tono una distancia que me hirió. Era como si lo que para mí era un terremoto, para él no pasara de ser una brisa pasajera. Sin embargo, añadió algo que me hizo dudar aún más. «Estate más pendiente de él», me dijo. Esa salvedad quedó flotando en el aire como una sombra escondida detrás de un consejo simple.
¿Por qué lo dijo de esa manera? ¿Qué intuía él que yo no alcanzaba a ver? Me fui a la cama con la mente revuelta, abrazada por una sensación inquietante. Quizás tenía razón y estaba exagerando, pero en el fondo la semilla de la duda ya estaba plantada, y yo sabía que tarde o temprano la verdad saldría a la luz. Pero un día ocurrió algo que nadie esperaba, un momento que rompió la aparente calma de nuestra mesa. Estábamos almorzando como de costumbre, entre risas y conversaciones cotidianas, cuando mi esposo, con esa ligereza que suele tener para disimular lo que en verdad piensa, lanzó una broma. Dijo que seguramente Daniel tendría una fila interminable de chicas detrás de él cuando entrara a la universidad. El comentario, que parecía inocente, cayó sobre la mesa como un trueno. Daniel se quedó inmóvil, con el tenedor a medio camino, y de pronto dejó de comer. Sus ojos buscaron los de Amanda, como si en ellos hubiera una respuesta o un refugio. Entonces, con voz baja y seca, dijo: «Ya no tengo hambre», y se levantó de la mesa dispuesto a marcharse. La tensión se hizo insoportable. Algo en mi interior me decía que esa reacción no era simple rebeldía adolescente. Pero antes de que pudiera intervenir, mi esposo explotó. Con un tono duro, le ordenó que se sentara de nuevo. La atmósfera se volvió espesa, como si el aire mismo se negara a circular. Y entonces vino la frase que lo cambió todo. «Tus compañeros ya tienen novia. ¿Y tú, por qué no?». El silencio que siguió fue más ruidoso que cualquier grito. Daniel bajó la mirada. Sus manos temblaban sobre las rodillas y yo sentí que estábamos frente a una verdad que había permanecido demasiado tiempo oculta. No pude quedarme callada. Le pedí a mi esposo que parara, que no siguiera presionando a Daniel, pero mis palabras no hicieron más que encender aún más su enojo. Me miró con dureza y me lanzó una frase que me atravesó como un cuchillo. «Parece que tú no has sabido criarlo». Sentí un nudo en la garganta. No solo me estaba culpando, también insinuaba algo más. Y lo confirmó al añadir, casi escupiendo las palabras: «Sabrá Dios con quién habla por teléfono a altas horas de la madrugada». En ese instante me quebré. No quise que nadie lo notara, pero mis ojos se humedecieron y mi pecho ardía. Porque, aunque dolía escucharlo, en el fondo yo también tenía dudas. Había actitudes de Daniel que había preferido pasar por alto. Su incomodidad en la iglesia, su manera de evitar cualquier conversación sobre chicas, esa forma de quedarse callado cuando el tema del amor salía en la mesa. Yo me repetía a mí misma que eran cosas normales de la adolescencia, que todo tenía una explicación sencilla, pero cada vez se volvían más palpables, más difíciles de negar. Y ahí estaba yo, atrapada entre el instinto de proteger a mi hijo y la tormenta de sospechas que ya no podía silenciar. Finalmente, Daniel se levantó de la mesa y se retiró, dejándonos a todos en un silencio que pesaba más que cualquier palabra. Los cubiertos quedaron quietos sobre los platos a medio comer, y hasta el reloj de la pared parecía haberse detenido. Amanda nos miraba en silencio, con esos ojos que lo decían todo, aunque sus labios permanecieran cerrados. Nadie tuvo fuerzas para seguir comiendo. Faltaban solo unos días para el cumpleaños número 18 de Daniel, un momento que se suponía debía ser motivo de alegría y celebración. Sin embargo, los ánimos estaban por los suelos. Yo me debatía entre organizarle la fiesta como lo habíamos planeado o suspenderlo todo para evitar más tensiones. Cada decisión parecía un campo minado. Mientras mi mente giraba en círculos, Amanda se me acercó. Su voz era suave pero cargada de preocupación. «Mamá, estoy muy preocupado por Daniel. Lo que pasó no fue justo. Él no merece que lo traten así». Sus palabras me atravesaron el corazón, porque yo también lo sabía. Lo había sentido en su mirada, en su silencio, en la forma en que se quebraba frente a la presión. Y en ese instante comprendí que mi hija, con su madurez inesperada, me estaba recordando lo que yo misma había olvidado, que lo más importante no era la tradición ni las apariencias, sino proteger a mi hijo, incluso de nuestro propio hogar. Esa misma noche tomé una decisión. No podía seguir permitiendo que el silencio se convirtiera en un muro entre nosotros. Hablé con mi esposo y por primera vez en mucho tiempo coincidimos en lo mismo.
Era hora de enfrentar las cosas y escuchar a nuestro hijo. Subimos juntos hasta su cuarto. El ambiente estaba cargado de una calma tensa, como si incluso las paredes contuvieran la respiración. Daniel estaba sentado en su cama, con los brazos cruzados y la mirada perdida en el suelo. Nos sentamos frente a él y con voz firme pero serena, le prometimos que viniera lo que viniera, lo escucharíamos. Le aseguramos que entenderíamos cualquier situación y que sin importar qué, todo estaría bien. Hubo un largo silencio. Daniel respiró hondo varias veces, como si cada palabra que estaba por pronunciar pesara toneladas. Finalmente levantó la mirada y habló. Nos explicó que en realidad estaba conociendo a una chica, Lucía, pero que no todo era tan simple como parecía. Su exnovio, el exnovio de ella, no había superado la ruptura, y en más de una ocasión lo había buscado para amenazarlo. Daniel confesó que vivía con miedo, que esas advertencias lo estaban consumiendo por dentro, y que esa era la verdadera razón de su incomodidad, de su silencio, de sus noches en vela. Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. Por un momento creí que todo encajaba, que aquella explicación era suficiente para comprender su angustia. Sin embargo, en lo profundo de mi corazón, algo no terminaba de convencerme, como si todavía hubiera otra verdad, escondida detrás de sus palabras. Después de aquella conversación, sentí un alivio inmenso. Mi esposo y yo, por primera vez en mucho tiempo, respiramos tranquilos. Daniel había hablado, nos había abierto una ventana a lo que estaba viviendo y eso bastaba para devolverme un poco de calma. Incluso, con un brillo tímido en sus ojos, nos pidió permiso para traer a la chica a la casa. En ese instante mi corazón se llenó de ilusión. La idea de conocerla me emocionaba. Pensaba en 1000 formas de recibirla, en cómo sería su sonrisa, en si realmente haría feliz a mi hijo. Para mí, aquello era casi un símbolo. La confirmación de que Daniel estaba creciendo, de que había encontrado a alguien especial. Los ánimos volvieron a mí con fuerza, como si un nuevo sol hubiera entrado por las ventanas después de días nublados. Y entonces lo decidí. El cumpleaños número 18 de Daniel sería el escenario perfecto. Sería el día en que no solo celebraríamos su mayoría de edad, sino también el momento en que conocería a esa chica que parecía ocupar un espacio importante en su vida. Bueno, al menos en camino de serlo. El día llegó mucho más rápido de lo que habíamos anticipado. Desde temprano la casa se llenó de aromas y murmullos. Mis hermanas vinieron a ayudar con la comida, moviéndose de un lado a otro entre ollas humeantes y bandejas de postres. Aunque se trataba de una celebración privada, apenas unos cuantos amigos cercanos de Daniel, el estrés era enorme. Yo quería que todo saliera perfecto, que nada opacara aquel momento tan especial. Al final, me repetía, valdría la pena. Y entonces lo vi. A lo lejos, Daniel entraba al jardín. Caminaba con una sonrisa sincera y en sus brazos se apoyaba una chica de cabello naranja, brillante como el fuego al atardecer. Ella reía con naturalidad, con esa frescura que solo tienen los jóvenes, y estaba hermosamente vestida, como si hubiese esperado este día con la misma ilusión que nosotros. La manera en que lo abrazaba, como si se conocieran de toda la vida, me hizo pensar que quizá estábamos frente a algo verdadero. Pero de repente sentí una mano firme en mi hombro. Era mi esposo. Sin decir palabra, con solo un gesto de su mirada, me pidió que mirara hacia el fondo del jardín. Y allí lo vi. Un muchacho fornido, con los brazos cruzados y una expresión dura, observaba a Daniel con una mezcla de rabia y dolor. Sus ojos eran tan penetrantes que parecían atravesar la distancia. En ese instante lo recordamos. El exnovio de Lucía. El rompecabezas se encajó de golpe. No era solo un rumor, ni un malentendido. Era real. Y estaba frente a nosotros, dispuesto a marcar su presencia con esa mirada cargada de resentimiento.
El ambiente, que segundos antes era pura celebración, se tornó tenso, como si todos los presentes pudieran sentir que algo estaba a punto de estallar. Cuando aquel muchacho se dio cuenta de que lo habíamos descubierto, giró sobre sus pasos y se marchó, con rapidez, como una sombra que se disuelve entre la multitud. Mi esposo, encendido de furia, estuvo a punto de ir tras él, pero Daniel se adelantó poniéndose frente a su padre. Con un gesto decidido, le pidió que lo dejara ir. «Olvidemos el asunto», nos dijo con voz firme, como si quisiera cerrar el capítulo antes de que se abriera una herida más profunda. Yo, en silencio, asentí. Quise creerle. Quise convencerme de que aquello no era más que un episodio pasajero, una incomodidad de juventud que pronto se disiparía. Mi esposo, a regañadientes, también cedió, aunque la tensión en su mandíbula me revelaba que su mente no había soltado el tema. Los días siguientes transcurrieron con aparente normalidad. Daniel seguía con sus clases, Amanda con sus amigos, y en casa tratábamos de recuperar la rutina. Las risas volvieron poco a poco, y yo misma me sorprendí sintiendo que la paz había regresado. Pero no lo sabía entonces. Esa calma era engañosa, un espejismo antes de que se desatara la verdadera tormenta. El silencio que se extendía en nuestra casa no era paz, era la antesala de una verdad que muy pronto estallaría en pedazos. Era un día cualquiera, de esos en los que la rutina parece repetirse sin sobresaltos. Sin embargo, yo lo había marcado en mi corazón. En la iglesia estábamos en plena campaña evangelística, y aunque sabía que a mis hijos no les gustaba asistir, me habían prometido acompañarme al menos una noche. Desde temprano preparé todo con entusiasmo. La ropa limpia, los himnarios, hasta un pequeño refrigerio para después del culto. Mi esposo lo podría unirse, como de costumbre, porque el trabajo lo retenía hasta tarde. Pero yo quería que Daniel y Amanda vinieran conmigo, aunque fuese solo por cumplir aquella promesa. Cuando ya estaba casi lista para salir, Daniel se me acercó. Su rostro estaba pálido, sus ojos evitaban los míos y su voz sonó apagada. «Mamá, me siento enfermo. Te prometo que mañana sí iré contigo». Me quedé observándolo, con el bolso aún en mis manos. Parte de mí quiso creerle de inmediato, aceptar aquella excusa como la simple dolencia de un adolescente. Pero en el fondo una inquietud me revolvía el pecho. No era la primera vez que ocurría, y la manera en que sus palabras parecían ensayadas me dejó con la amarga sensación de que detrás de esa enfermedad algo más pasaba. Por un instante dudé. Parte de mí quería quedarme en casa, cuidar de Daniel y asegurarme de que realmente estuviera bien. Pero él insistió con una calma extraña, casi demasiado tranquila. «Mamá, estaré bien, no te preocupes. Ve tranquila con Amanda». Sus palabras parecían sinceras, y aún así algo en su mirada me inquietaba. Finalmente cedí. No quería llegar tarde al culto, mucho menos en medio de la campaña evangelística, y Amanda ya me esperaba en la puerta. Respiré hondo, acaricié el hombro de mi hijo y lo dejé allí, en su habitación, prometiéndome que al regresar hablaríamos. Salimos rumbo a la iglesia, pero durante todo el camino mi mente no pudo descansar. Una voz interior me repetía que no debía haberlo dejado solo. Esa noche el culto fue distinto, casi luminoso. Hacía tiempo que no sentía una presencia tan fuerte en la iglesia. Amanda, mi hija, escuchó la prédica con una atención que me conmovió. Sus ojos brillaban, y cuando hicieron el llamado para orar, fue ella quien se levantó primero, caminando con paso firme hacia el altar. Mi corazón se llenó de orgullo al verla tan sensible, tan abierta a la fe que yo siempre quise sembrar en mis hijos. Con esa alegría regresamos a casa, comentando aún los himnos y las palabras del pastor. Pero al abrir la puerta, algo me golpeó de inmediato. El silencio. No era el silencio habitual de una noche tranquila, era un silencio denso, pesado, casi extraño. Además, la casa estaba más oscura de lo normal, como si incluso las paredes se hubieran apagado. Supuse que Daniel ya dormía, cansado quizás por el malestar que había mencionado antes. Sin embargo, una inquietud recorrió mi espalda como un escalofrío. No podía resistir la necesidad de verlo, de asegurarme con mis propios ojos de que estaba bien.
así que sin quitarme aún el abrigo me dirigí directo a su habitación. Abrí la puerta despacio, con el corazón acelerado, temiendo encontrar a mi hijo con fiebre o en medio de alguna crisis. La habitación estaba completamente a oscuras. Un silencio extraño reinaba en el lugar. Busqué el interruptor y, cuando encendí la luz, el mundo se me vino abajo. Lo vi con mis propios ojos. Daniel no estaba solo. Sobre su cama, dormía junto a otro chico. Lo reconocí casi de inmediato. Era el chico que se supone era el ex de Lucía. ¿Había sido todo una farsa? El instante fue eterno, como si el tiempo se hubiera detenido en aquel resplandor repentino. Mi hijo despertó sobresaltado. Su rostro se tornó pálido como el papel y sus labios empezaron a temblar. «Mamá, no es lo que piensas, no es lo que piensas», repetía una y otra vez con desesperación. Sentí que la temperatura de mi cuerpo caía en picada. Un frío intenso recorrió mis piernas hasta convertirse en un hormigueo insoportable. Las paredes parecían girar, el aire se volvió pesado y la voz de mi hijo comenzó a sonar cada vez más lejana, como si hablara desde un túnel profundo. De pronto, un grito agudo atravesó la escena. Era Amanda, que había corrido tras de mí y se quedó petrificada al ver lo que yo veía. Fue lo último que escuché antes de perder las fuerzas. Mis ojos se cerraron, la oscuridad me envolvió y mi cuerpo se desplomó. Como si todo mi mundo se hubiera derrumbado en ese preciso instante. Cuando abrí los ojos, lo primero que sentí fue el frío del piso contra mi piel y un murmullo lejano que poco a poco fue tomando forma. Amanda lloraba a mi lado, sujetándome la mano con fuerza, mientras Daniel caminaba de un lado a otro en la habitación, como un prisionero desesperado. Mi esposo había llegado minutos antes, avisado por Amanda con un tono de voz que seguramente lo hizo correr desde el trabajo. Al verme en el suelo, me levantó con brusquedad y me recostó en la cama. Pero sus ojos no estaban puestos en mí, estaban fijos en Daniel, con una mezcla de enojo y desconcierto. Yo aún me sentía débil. La cabeza me daba vueltas, pero escuchaba todo con claridad. Mi esposo lo miraba fijamente y exigía respuestas. «¿Qué significa esto, Daniel?» Daniel se quedó paralizado. El color desapareció de su rostro y apenas pudo sostener su voz. «Papá, mamá, yo no soy como ustedes pensaban». Amanda trató de interceder, pidiéndonos calma, pero el ambiente era insoportable. Yo, aún temblando, solo podía observarlo. El otro chico se había esfumado y mi hijo estaba frente a mí, vulnerable, aterrado, con lágrimas contenidas en los ojos, como si esperara una sentencia que no sabía si sería capaz de resistir. Y entonces lo dijo. Las palabras salieron entrecortadas pero claras. «Soy gay». Lo que vino después ocurrió en cuestión de segundos, pero a mí me pareció una eternidad. Apenas Daniel pronunció esas palabras, mi esposo se levantó de golpe, la rabia reflejada en cada línea de su rostro. Sin pensarlo, le lanzó un puñetazo que alcanzó a mi hijo en el pómulo. Daniel cayó hacia atrás, aturdido, con la mirada perdida, como si el mundo se le hubiera derrumbado en un instante. Algo dentro de mí despertó con una fuerza que no sabía que tenía. Me levanté de la cama, a un dedal del desmayo, y me interpuse entre los dos. Extendí mis brazos como un escudo y grité con voz quebrada pero firme. «Es mi hijo, no le hagas daño». Mi esposo se quedó helado al escucharme, pero en sus ojos todavía ardía un fuego que me asustó. Daniel, con una mano en el rostro, me miraba con lágrimas silenciosas, y Amanda lloraba en un rincón sin saber qué hacer para detener la tormenta. En ese instante mis palabras me golpearon de vuelta. Dije mi hijo, pero también era el suyo. Y comprendí que, aunque quise proteger a Daniel con todas mis fuerzas, no podía olvidar que para su padre tampoco era fácil. Estaba herido, confundido, y tal vez sentía que todo lo que creía de su hijo se había desplomado en un instante. El silencio se volvió insoportable. Yo temblaba.
atrapada entre el deseo de abrazar a Daniel y la angustia de mirar a mi esposo, sabiendo que en ese preciso momento nuestra familia se había quebrado y que nada volvería a ser igual. Las palabras de mi esposo retumbaron en la sala como un juicio. Ya que lo defiendes, encárgate tú de resolver este problema. Después se marchó con un portazo que hizo vibrar las paredes, dejando tras de sí un silencio cargado de dolor y resentimiento. Me quedé allí, con Amanda temblando a mi lado y Daniel aún con la mano en el rostro. Sin pensarlo 2 veces, lo tomé del brazo y lo llevé a su cuarto. Lo senté en la cama mientras buscaba un paño limpio. La herida en su pómulo había comenzado a sangrar. Al presionar suavemente con el paño húmedo, vi cómo cerraba los ojos, conteniendo tanto el dolor físico como el emocional. Las lágrimas se me escapaban sin permiso mientras lo atendía, y con la voz quebrada apenas pude susurrar. ¿Por qué, hijo? ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué irrespetaste esta casa de esa manera? No eran palabras de odio, aunque sé que sonaron duras. Eran las preguntas de una madre confundida, atrapada entre lo que había soñado para él y la realidad que ahora tenía frente a mis ojos. Lo miraba y buscaba en su rostro una respuesta, una explicación que calmara la tormenta que rugía en mi corazón. Daniel me observó en silencio, con lágrimas deslizándose por sus mejillas, y entendí que aquella noche estaba a punto de escuchar una verdad mucho más grande que la que me había atrevido a imaginar. Esa noche, entre sollozos y silencios prolongados, Daniel me contó la verdad. Me lo dijo todo, sin reservas, como si al fin hubiera decidido arrancarse la máscara que tanto tiempo había llevado puesta. Aquella historia de Lucía no era más que una farsa. Ella nunca había sido su novia ni su interés amoroso. Apenas era una amiga fiel, una cómplice en medio de su miedo. El verdadero motivo de su angustia tenía un nombre: Kevin. El muchacho fornido que vimos aquella tarde en el jardín no estaba celando a Lucía, estaba celándolo a él. La tensión, las amenazas, la incomodidad en la iglesia, todo cobraba sentido de golpe. Mi hijo no estaba luchando contra una relación complicada, sino contra el peso de un secreto que lo sofocaba cada día más. Sentí como el suelo se abría bajo mis pies. Mi corazón se debatía entre el amor y el desconcierto, entre las ganas de abrazarlo y la sensación de que el mundo que conocía se desmoronaba. No dormí en toda la noche. La mente me daba vueltas, el alma me ardía y el cuerpo se negaba a descansar. Ni siquiera me atreví a regresar a mi habitación. Mi esposo roncaba en la otra parte de la casa, sumido en su propia rabia, mientras yo me quedé en el cuarto de Daniel, sentada a su lado, observando cómo al fin dormía después de soltar su verdad. Nunca me había sentido tan cerca de él y al mismo tiempo tan perdida en mis propios pensamientos. A la mañana siguiente, con los primeros rayos de sol entrando por la ventana, mi corazón ya había tomado una decisión. Pasé la noche en vela, repasando una y otra vez las palabras de Daniel, su mirada rota y la herida aún fresca en su rostro. Yo lo amaba, era mi hijo, pero en mi mente resonaban las palabras de mi esposo como una sentencia. Arregla ese problema. Convencido de que debía salvarlo de sí mismo, me dije que lo mejor era buscar ayuda profesional. Tal vez, pensé, alguien con más experiencia sabría guiarlo, corregir lo que yo no había sabido manejar. Así que tomé el teléfono con manos temblorosas y marqué el número de una psicóloga reconocida en el pueblo, una mujer de la que todos hablaban bien. Mientras escuchaba el tono de llamada, me preguntaba si estaba haciendo lo correcto. En mi interior, una voz de madre me gritaba que Daniel no necesitaba ser arreglado, que lo único que necesitaba era amor y comprensión. Pero otra parte de mí, la que había crecido bajo la sombra de un hogar conservador y de una iglesia estricta, insistía en que aquello era lo que debía hacerse. Cuando por fin me atendieron, mi voz salió entrecortada. Buenos días. Quiero una cita para mi hijo. Sentí un vacío en el estómago al pronunciar esas palabras, como si estuviera entregándolo en manos del destino. Y aún así,
Colgué con la sensación de haber cumplido un deber. No sabía que esa decisión, lejos de traer paz, abriría una nueva herida en nuestro camino. Los días que siguieron fueron un tormento. Las paredes de la casa parecían más frías, el silencio más denso. Mi esposo no quería ni verme a la cara, apenas cruzábamos palabras, y cuando lo hacíamos era para lanzarnos reproches disfrazados de frases cortas. Con Daniel la distancia era aún mayor. Su padre no lo buscaba, no lo saludaba, lo trataba como si no existiera. Y yo sentía un alivio extraño cada vez que él no estaba en casa, porque al menos en esos momentos el ambiente no se cargaba de tanta tensión. Finalmente llegó el día de la cita con la psicóloga. Yo llevaba a Daniel con el corazón apretado, pensando que por fin alguien pondría las cosas en orden, que aquella mujer con tanta reputación sabría cómo encauzarlo, cómo corregir lo que yo llamaba su desviación. Pero la sorpresa fue tan grande que me dejó sin palabras. En lugar de reprenderlo o advertirle de los peligros de su camino, la psicóloga lo miró con ternura. Lo escuchó con paciencia y, lo más desconcertante para mí, lo animaba a ser él mismo. Le decía que no había nada malo en su identidad, que merecía vivir con libertad y dignidad. Y luego, cuando volteó hacia mí, sus palabras me sacudieron como un rayo. Me habló como si la que necesitara ayuda fuera yo. Me preguntó qué temía realmente, qué me dolía tanto aceptar, y me recordó que lo único que Daniel pedía era amor incondicional. Salí de esa oficina con el alma en un torbellino. Había ido esperando soluciones para él, y me encontré con un espejo que me obligaba a mirarme a mí misma. Al salir de aquella oficina me juré a mí misma que jamás volvería a ese lugar. Sentí que la psicóloga no había entendido nada, que en lugar de ayudarnos solo me había señalado como si yo fuese la que estaba equivocada. Tomé a Daniel de la mano y nos marchamos sin mirar atrás, en silencio, con un nudo en la garganta. No sabía qué hacer. Mi esposo había dado todo por perdido. Lo veía en sus ojos, en la indiferencia con la que trataba a nuestro hijo, como si ya no esperara nada de él. Yo me quedaba sola, con la carga de decisiones que me pesaban como cadenas. ¿Y si me estaba equivocando? ¿Y si mi hijo solo necesitaba un empujón para retomar el camino que yo consideraba correcto? En mi mente empezó a gestarse una idea que, aunque absurda para algunos, me pareció entonces una salida. Tal vez lo que Daniel necesitaba era una novia, una chica que le despertara emociones diferentes, que lo envolviera en un afecto nuevo y lo hiciera olvidar lo demás. Y fue entonces cuando recordé a Rosa, mi vecina de toda la vida. Ella tenía una hija encantadora que siempre había mostrado interés en Daniel. ¿Y si era la oportunidad perfecta? Quizás, pensé, valdría la pena intentarlo. Quizás esa muchacha podría ser la llave que abriera una puerta hacia el futuro que tanto soñaba para mi hijo. Me aferré a esa idea como quien se agarra de una tabla en medio del naufragio, sin sospechar que esa decisión solo me llevaría a enfrentar otra tormenta aún más dolorosa. Esa noche, mientras permanecía sentada en silencio, perdida en mis propios pensamientos, sentí una mano posarse en mi hombro. Era mi esposo. Sus ojos estaban enrojecidos y, con la voz quebrada, me pidió perdón. Entre sollozos, confesó que él también había buscado ayuda por su cuenta, que había pasado días enteros luchando con su propio dolor y su orgullo, y en medio de esa batalla había comprendido algo esencial, que no podíamos seguir enfrentando a Daniel como enemigos, que teníamos que caminar juntos, hombro a hombro, para afrontar lo que viniera. Sus palabras me sacudieron. Me hizo reflexionar sobre lo que yo misma estaba a punto de hacer. Ser desleal, arrastrar a otras personas inocentes como la hija de Rosa a una situación que no les correspondía.
Me recordó que la primera puerta a la que debía haber acudido era la de Dios, no la de mis miedos disfrazados de soluciones rápidas. Esa misma noche, por primera vez en mucho tiempo, nos reunimos los 4 en la sala. Hablamos como nunca lo habíamos hecho, con sinceridad, con lágrimas, con silencios incómodos y también con abrazos. Daniel abrió su corazón, Amanda lo defendió con valentía, y mi esposo y yo hicimos un pacto. Más allá de nuestras dudas, confiaríamos en que Dios nos daría la sabiduría para guiarlo, para ofrecerle un hogar donde pudiera sentirse seguro, amado y respetado. No era el final del camino, lo sabíamos. La condición de Daniel representaba un gran reto, pero ya no lo veíamos como una carga, sino como una oportunidad para crecer como familia. Esa noche entendí que la fe no es un escudo que evita la tormenta, sino la fuerza que te sostiene cuando decides atravesarla. Y hoy, mientras escribo estas palabras, quiero abrir mi corazón también a ti. ¿Crees que actué mal? ¿Qué hubieras hecho en mi lugar? ¿Has pasado por una situación similar con alguien de tu familia? Te leo en los comentarios, porque quizás tu voz pueda darle luz a otra madre que aún lucha con sus propios silencios.